Estaremos basándonos en la reflexión sobre la educación de los máximos representantes de la sociología clásica: Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim. El único que se abocó al estudio de la educación de manera explícita fue Durkheim, y lo hizo sobre la base del pensamiento de Saint-Simon y Augusto Comte, quienes, por otra parte, son los que sentaron las bases del pensamiento sociológico. Sus antecedentes despliegan su pensamiento sociológico en un momento crucial de la historia europea, ya que terminaba el siglo de las luces, se disolvía la sociedad feudal, surgía el sistema industrial y se vivían los avatares propios de los cambios políticos, sociales y culturales que provocó la Revolución Francesa. El ocaso del sistema feudal, firmemente sostenido por una doctrina teológica cerrada y coherente, y la inexistencia de una doctrina igualmente firme que sirviera de base al sistema que venía a reemplazarlo, es decir, el industrial y científico, planteó la necesidad de elaborar dicha doctrina. Saint-Simon y Comte se propusieron dar respuesta a esta demanda y formularon los principios de la doctrina positiva, orientada a ordenar las relaciones sociales y restaurar la cohesión de la sociedad. Es decir, que colocaron a la educación en el centro de su proyecto. Emile Durkheim establece que hay verdadera preeminencia de la sociedad sobre el individuo. Ambos se implican mutuamente. Por tanto, la función de la educación es construcción de un ser nuevo, el ser social, un individuo capaz de llevar vida social y moral. La educación debe responder a las necesidades. La teoría sociológica de Durkheim. La sociedad, que él considera una verdadera personalidad moral, tiene preeminencia absoluta sobre el individuo. Si retiramos de éste todo lo que recibe de la sociedad, caería en el rango animal. El individuo, al querer la sociedad, se quiere a sí mismo. La acción que la sociedad ejerce sobre él, especialmente por la vía de la educación, no tiene por objeto comprimirlo o disminuirlo, sino por el contrario, agrandarlo y hacer de él un ser verdaderamente humano. Por otro lado, establece que no hay desarrollo humano fuera de la sociedad. El potencial humano, conciencia, capacidades y necesidades se realiza en la objetivación de los productos. Para Marx, era fundamental que la escuela forme en el trabajo como lo requiera la sociedad, pero creando un hombre polivalente, ya que su enseñanza fue teórica y práctica, enseñanza tecnológica. El Estado puede ocuparse de la educación, pero excluyendo su gobierno. Max Weber impactó con sus ideas a la sociología de la educación. Escuela, iglesia y familia son asociaciones hierocráticas. Dominación a través de la coacción psíquica, premiando o castigando. La educación no solo define y delimita la cultura legítima, sino que impone y crea hábitos de conducta, aparato de dominación. Hablemos sobre la sociología del conflicto. En la sociología del conflicto, la tensión opera el cambio. La transformación no es conservadora. El cambio es frecuentemente abrupto, masivo y de carácter revolucionario. El sistema educativo tendrá como principal función la socialización de los sujetos para favorecer su integración en la vida social. La escuela es un escenario de la lucha social que ocurre más allá de su seno, por lo que las formas que ella asume traducen las modalidades que presentan las relaciones sociales de dominación. Por otro lado, la sociología del consenso. Fueron años de la movilidad social ascendente en los cuales se depositaba una fuerte confianza en la capacidad de la educación para favorecer el ascenso social y explicarlo.
La educación para esta corriente no solo permitiría integrar a los jóvenes en la vida social, sino que también favorecer y profundizar ese desarrollo económico. Estos años se caracterizaron por el énfasis puesto en la capacidad y en el poder de la educación en este terreno. La escuela, una organización de la modernidad. La escuela como organización social. Cuando abordamos la escuela como organización, estamos poniendo énfasis en un aspecto particular de ella, su estructura organizativa y las prácticas que la caracterizan. Según Brígido, una organización es cualquier formación social compuesta por un número precisable de miembros, cuya conducta está orientada al logro de un conjunto de objetivos específicos, formalmente establecidos o al menos buscados de manera explícita. Para asegurar el logro de los objetivos propuestos, toda organización está configurada en mayor o menor medida de manera racional. ¿Qué significa esto? La configuración racional supone que toda organización está regulada por reglamentaciones firmemente establecidas, las competencias y los papeles de los miembros están claramente definidos, las líneas de autoridad son perfectamente identificables, lo mismo que los canales de comunicación entre las diferentes posiciones. Este enfoque se ha desarrollado sobre la escuela como organización social. Se enmarca en la teoría clásica de la organización, conocida como modelo burocrático, el cual es el que mayormente ha tenido influencia en la organización de los centros escolares. Predominaron de una manera casi exclusiva durante algo más de la primera mitad del siglo XX. El planteo weberiano de la burocracia. Para Weber, una organización burocrática, es decir, basada en una orientación legal, racional de la conducta humana, es la mejor garantía para lograr la eficiencia y preservar los derechos de las personas. Otro enfoque referido a la organización es el que se basa en la teoría de la aceptación, lo que Michel Foucault refiere en su concepción como la docilidad de los cuerpos. Esta teoría está dirigida al análisis del poder y su aceptación en la organización. Según Eticione, las organizaciones son unidades sociales artificiales, no naturales como la familia o la comunidad, que sirven a fines específicos. Están estructuradas de manera deliberada, someten constantemente a revisión sus actuaciones y tienden a ser muy complejas. Todo esto hace que el control de las actividades de sus miembros se convierta en un tema clave. Quien ejerce el control en la organización está investido del poder necesario para ello. Según el medio de control que utilice, será el tipo de poder predominante en la organización. Los medios de control aplicados por una organización pueden clasificarse en 3 categorías analíticas: físicos, materiales o simbólicos. El uso de sanciones físicas como medio de control da lugar al predominio del poder coercitivo. La aplicación de medios coercitivos tiende a forzar a la gente a obedecer las normas de la organización y provoca hostilidad y alineación. La aplicación de medios materiales de control tiende a desarrollar en los miembros el interés por colaborar y genera actitudes calculadoras en los actores, centradas en la búsqueda de recompensas. La aplicación de medios simbólicos tiende a convencer a la gente de que es necesario cooperar y ajustarse a las normas. Genera en los miembros un cierto compromiso con los objetivos de la organización. Otro aspecto a considerar en las organizaciones es el tipo de comunicación predominante. Eticione distingue 4 tipos de comunicación: vertical instrumental, horizontal instrumental, vertical expresiva y horizontal expresiva. A veces esta comunicación es difícil en las escuelas debido a que en ellas es bastante común la aceptación coactiva de los medios de control. En estos casos, la comunicación de valores se vuelve problemática y el desarrollo afectivo social de los alumnos es casi imposible. Según Borrell Felipe,
Si se desea que haya orden en los grupos de los alumnos, las medidas coactivas son necesarias, pero es imprescindible que haya una aceptación normativa si los profesores quieren tener éxito en la esfera expresiva. En 1963, el sociólogo estadounidense Irving Goffman acuñó el concepto de estigma. Con él, el autor analizó la construcción social de los conceptos de normalidad y anormalidad y permitió explicar tanto los procesos de categorización social como sus efectos sobre los individuos. Goffman definió el estigma como un concepto social, histórico y relacional, es decir, como una característica o marca definida socialmente como rara, diferente o anormal. Un atributo profundamente desacreditador que conlleva la humillación, degradación y discriminación de la persona o el grupo social que lo posee. El estigma, por tanto, no se asocia directamente con la posesión de determinados atributos en sí mismo, sino con las concepciones sociales vinculadas a los mismos. Desde este punto de vista, el estigma y los procesos de estigmatización funcionan como poderosos mecanismos de diferenciación social que contribuyen a crear fronteras entre categorías sociales opuestas. A continuación estaremos analizando la serie Media Falta, en la cual podemos ver este concepto del estigma o la estigmatización bien clara. La serie nos presenta varios personajes donde el estigma o las etiquetas son bien marcadas y lo cual va a producir ciertas consecuencias en los estudiantes o lo que se espera de ellos. Pero antes, hablemos del estigma escolar entre la omisión y el etiquetaje. El acceso de los pobres a la institución escolar es un hecho relativamente reciente. Hoy en día, el acceso a la escuela o mínimamente la educación primaria, está garantizada para la mayoría de los niños y las niñas, independientemente de su origen social. Sabemos que las desigualdades sociales de acceso a la educación se han reducido significativamente. Sabemos también que se han mantenido las desigualdades en los procesos y en los resultados educativos. El abandono o la deserción escolar siguen siendo factores que afectan más a unas clases que a otras. En la serie Media Falta podemos ver cómo una escuela donde chicos con diferentes vivencias, contextos y posibilidades están siendo educados en una escuela pública. Sin embargo, los estigmas sobre ellos son bastante marcados y se nos deja bien en claro desde el inicio de la serie, haciéndonos ver las consecuencias diversas en cada uno de los alumnos. Pero, ¿qué es el estigma? El estigma se basa precisamente en el desconocimiento, en los prejuicios y en los tópicos y por tanto es hasta cierto punto independiente de las condiciones objetivas del alumnado. En base al estigma, el alumno deja de ser valorado por sí mismo o por lo que hace o por cómo se comporta y pasa a ser valorado a través de la categoría a la cual pertenece, ya sea la pobreza, el contexto o las características personales. En base a estas etiquetas abstractas es que se lleva a cabo su estigmatización. Por ejemplo, hablemos del alumno Miguel. Él es un muchacho que viene de un contexto bastante difícil. Su padre está preso, su familia es una familia pobre, él está criado básicamente en las calles y su hermano es el que mantiene a la familia. Constantemente en la serie vemos como su estigma o el estigma que tienen los profesores de él es un chico que siempre se mete en problemas y que nunca va a lograr nada con sus estudios o en la vida, que al fin y al cabo va a terminar como su padre en la calle o quizás al fin en la cárcel. Después tenemos a Maggie, una chica que está siendo estigmatizada como la traga del curso, una chica que siempre estudia, que siempre saca adelante sus materias con mejores notas. Y no solo eso, sino que viene de un contexto con más posición adquisitiva, sus padres son médicos, ella tiene otras posibilidades que la mayoría de los chicos en esa escuela no tienen. Después pensemos en las etiquetas que se le pone a Shell, que no es su nombre realmente, pero es un apodo y en el cual ella es conocida en la escuela
Y no solo eso, sino que es conocida como la gorda. Aquella chica que nos llama la atención, en el cual su físico juega un papel muy importante en su autoestima, en sus posibilidades a la hora de tener una pareja o aún en sus capacidades como alumna. Estos casos, como también el de Zaida, llamada la chica rápida del curso, o también Bruno por otro lado, el soltero codiciado. Estas y muchas más son las etiquetas que se le pone a cada uno de los alumnos en la serie. La presencia de estos alumnos en el ámbito escolar está claramente influida por la existencia del estigma social. Esta situación se concreta en los modelos de resistencia y extrañamiento. Los alumnos que se resisten a la escuela a consecuencia del estigma social son aquellos que tienen plena conciencia de ser pobres. Lo saben, lo dicen y están convencidos de que la pobreza está mal vista por la sociedad. Son alumnos que han perdido la esperanza, alumnos que se sienten al margen. La conciencia respecto a su situación, sin embargo, no se traduce en prácticas ni discursos orientados al cambio. Es decir, la reacción de estos alumnos frente al estigma social es precisamente la reproducción de la situación. Es lo que vemos en la vida de Miguel, constantemente mostrada en la serie, donde él, por el contexto en el que viene o por la situación de sus padres, se resiste a generar un cambio en su situación escolar, ya que él piensa que está destinado a reproducir lo mismo que sus padres fueron y que no hay esperanza para un cambio o una vida diferente. Para terminar con nuestro análisis, vamos a hablar del efecto Pigmalión en la escuela. Robert Tauber dijo: bueno o malo, lo que los maestros esperan de los estudiantes generalmente lo obtienen. La base de la profecía autocumplida es que una vez que un estudiante ha sido etiquetado como problemático o perezoso o el egocéntrico, aumenta las posibilidades de que nuestro trato a ese estudiante haga realidad las expectativas negativas que tenemos acerca de él. La profecía autocumplida funciona en dos sentidos. No solo los maestros se crean expectativas de los estudiantes, sino que también los estudiantes se crean expectativas respecto a los profesores. Por lo general, expectativas diferentes llevan a tratos diferentes. ¿Cómo transmite alguien sus expectativas a otro? Es algo que vemos claro en la serie Media Falta, sobre todo en la enseñanza o en el trato que tiene la maestra Vida Juárez hacia sus alumnos. Es totalmente diferente a lo que los otros profesores en esa escuela tienen al curso que les toca. Desde el primer día de clase se le deja bien en claro a la profesora Vida Juárez que el año que ella va a estar enseñando es un año o un curso muy problemático, sin futuro, con chicos desobedientes, desganados y que nunca han logrado nada en clases. Sin embargo, la profesora Vida Juárez constantemente va a intentar inculcar en sus alumnos un pensamiento positivo, expectativas altas sobre sus alumnos, cada uno de ellos sin distinción, sin importar las etiquetas que entre ellos mismos ya están puestas o que los mismos profesores tienen de ellos. Vamos a ver a lo largo de la serie cómo estas expectativas que la profesora Vida Juárez tiene sobre sus alumnos poco a poco se van cumpliendo a pesar de las etiquetas negativas. Por eso, los maestros que utilizan de manera efectiva la profecía autocumplida pueden y deberían ayudar a los estudiantes a convertirse en sus propios Pigmaliones, en los que vemos claramente reflejado en Vida Juárez.